vivo el día de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, Tenemos al doctor Joaquín Díez. Él es psiquiatra, es especialista en sueño. Ahora, mientras esto va arrancando y vamos a invitar, la idea de hoy es que podamos hablar de sueño, que podamos hablar especialmente de sueño infantil, de la crianza nuestra como padres especialmente, y cómo el sueño es algo muy importante para involucrarnos cada vez más en esta crianza. Eh, Vamos viendo que hay muchas manitos ahí levantadas. Pueden ir haciéndonos preguntas. Voy a agregar acá. eh, Voy a ir agregando acá el tema, si bien no sé si esto va a quedar acá grabado. Pero la idea es que nosotros hagamos una charla mínima. Cualquier duda después del vivo pueden ir haciéndonos digamos, en nuestras redes. Empecemos a hablar. Nos llegaron muchísimas preguntas. Les agradecemos a todos, a todas, a todos sus preguntas. Vemos que hay mucha desinformación, vemos que hay mucha necesidad de empezar a hablar de este tema del sueño. Vos no te pones Vemos, nervioso nunca, hijo de puta. ahí está Joaquín. Hola Joaquín, ¿me ¿Qué escuchás bien? tal? ¿Cómo estás, Matías? Bien, ¿vos? Muy bien. Espérate que ya estoy cerrando las cosas que hacen ruido, así estamos tranquilos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo va? bien, acá estábamos, acá queriendo hablar un poquito sobre tu experticia, sobre el sueño. Es, como decía recién, es algo que a muchos papás los tiene muy intranquilos, no saben bien cómo manejarse, cómo involucrarse. Es un tema de mucha problemática, hasta incluso hay muchas discusiones de pareja, de cómo ayudar a sus hijos a dormir mejor y cómo dormir ellos mejor. Es un tema que se habla mucho incluso previo al parto, de dormir ahora que podés, que después no vas a poder dormir. Es un tema medio como jocoso que se suele tomar también. Eh, y que bueno, tratamos de nosotros como paternando ayudar a los papás, pero sabemos que hay un montón de información extra que necesitamos consultarte a vos por esto. Y era algo muy importante empezar a como a aclarar algunas cosas que son más de mitos, son cosas que se van como divulgando por ahí y que está bueno sacarlas del medio, digamos, que no se sigan replicando tanto estos mitos y estas cuestiones que no nos ayudan a involucrarnos tanto en nuestra crianza con nuestros hijos y ayudarlos a dormir y a dormir nosotros también, ¿no? Que es lo que más queremos. Una de las preguntas que más nos llegó y que quería como arrancar preguntándote es esto del sueño de los chicos, las chicas, las chiques, ¿no? En general. Cuando nacen parece ser que duermen todo el día y después no duermen más o a la noche se les desorganiza todo el sueño. ¿Cómo es esto de que el sueño infantil es una cosa y el sueño del mío o el tuyo es otra cosa? ¿Cómo va esto? ¿Qué es algo que Bueno, va mira, un poquito? ¿Cómo? como lo planteamos siempre, digamos, ¿no? El sueño es algo que nos sucede a todos, que de hecho nos sucede la mayor, digamos, una parte importante de nuestra vida. Un tercio de nuestra vida aproximadamente pasamos durmiendo. Entonces es un fenómeno que es grande, importante, donde el lugar que ocupa en nuestra vida es enorme. Para un niño, digamos, el lugar que ocupa es aún mayor todavía. ¿Por qué? Porque todo el sueño que nosotros planteamos siempre en los adultos tiene unas características que ya vienen en un camino como este, muy preparado, ¿no? Entonces ya nosotros damos por sentado que el sueño siempre fue así, pero en realidad nos olvidamos, porque es así, que cuando nosotros nos vamos para atrás, nuestro sueño tuvo un montón de otras particularidades. No es que cambia solamente la cantidad de horas que uno duerme. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuántas horas duerme un adulto? Ujú. Un adulto duerme, se dice promedio 8 horas, puede ser entre 6 y 10, entre 7 y Sí, los que tienen 9. suerte duermen 8 horas. Claro, eso Los para que los tienen... afortunados. Pero por eso, entonces, digamos, uno dice, bueno, más o menos entre 6 y 8 horas, idealmente entre 7 y 9 es lo que duerme un adulto, lo que necesita un Ujú. adulto. Pero la realidad es que los niños necesitan mucho más.
sueño que los adultos, porque obviamente el sueño tiene un rol en todo lo que tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo, la evolución, el desarrollo cerebral y un montón de otros procesos que obviamente si nosotros quitamos el sueño, los procesos se van desacoplando. Sí, Ya sí, es sí. importantísimo el sueño para los adultos, porque de hecho cuando nosotros siempre planteamos, bueno, ¿para qué sirve el sueño en los adultos? Sí, para mil cosas. De hecho, no hay una sola función en el cuerpo que no se beneficie de un buen dormir. Ni una. Es decir, si vos Mm. agarrás cualquier función en el cuerpo y le sacás el sueño, esa función se ve perjudicada. Con lo Sí, cual, lo vemos en cuando tenés un recién nacido, que tu sueño, que venís acostumbrado a dormir de noche, 8 horas, y de repente te cambia todo el sueño porque estás cuidando a tu recién nacido, que viene con otro ritmo de sueño, que necesita, como decís vos, dormir más, y te empieza a faltar de todo, sentís que no tenés más hambre o que de repente tenés un momento de hambre y te comes todo, o necesitas estar atento a cosas y te empezás a olvidar de la mitad y decís, ¿dónde dejé el cuaderno? ¿Dónde están las llaves? Y te empezás, no solamente la memoria y el hambre, sino funciones básicas, digamos, empiezan como a fallar, pareciera ser que fallan, pero tal vez no fallan, tal vez el es un rendimiento momento, ¿no? laboral falla, digamos, Sí, el alerta que tenemos a la hora de manejar, fallan un montón de cosas y incluso desde un punto de vista hormonal fallan varias cuestiones en el insomnio de los adultos. Entonces, digo, si todas estas cosas son importantes para los adultos, imagínense todo lo que tiene que ver el sueño en el proceso de crecimiento y de desarrollo de los niños. claro. Este, desde, a ver, por ejemplo, por mencionar una puntual, la hormona de crecimiento se produce, se segrega mayormente en la fase de sueño profundo, Ujú. mayormente. Si vos a una persona le suprimís el sueño profundo, la hormona de crecimiento baja. Entonces, de ahí que si uno duerme poco, por ahí tiene niños más petizos. Y a la inversa, esa creencia popular, digamos, que siempre fue que los niños que duermen más son más grandes, más altos, bueno, el fundamento es ese. Entonces, hay cosas que pasan mayormente durante el sueño. Y en un proceso tan importante como es el desarrollo, el sueño tiene un rol importantísimo, que lo solemos Claro. minimizar bastante. Este, le damos mucha importancia al primer año, los 2 primeros años, 3, 4 a lo sumo, cuando ya más o menos duerme solo, es como que uno dice, bueno, ya está, duerme lo que duerme, se acuesta tarde, mañana tiene que ir al colegio, bueno, que haga lo que pueda, se adapta, pero todo eso también tiene un impacto importante en lo que es el desarrollo y obviamente en el rendimiento posterior. Entonces, un Y es, poco yendo a lo que preguntabas inicialmente es, bueno, ¿qué diferencia hay entre el sueño del adulto y del niño? En sí, digamos, no muchas. Lo que cambia es como las necesidades del niño son diferentes, el sueño se va a adaptar a eso también. Y ujú. viceversa, ¿no? Digamos, el sueño tiene un rol a la hora de generar todo un ambiente propio para el desarrollo, para el crecimiento, para la conexión neuronal. Y si un niño está en la etapa donde conecta más, y bueno, va a haber que tener más sueño. Si nos ponemos a pensar en lo que es la velocidad de crecimiento, el sueño tiene un rol importantísimo en eso. La velocidad más grande de crecimiento que tenemos los humanos es intrauterina. ¿Sí? Digamos, dentro del útero uno pasa de 0, es decir, 0 milímetros, a nacer con un tamaño razonable, que pueden ser 40 centímetros, 50 centímetros, lo que sea. Pero digamos, todo ese tiempo que pasa de 9 meses, esa velocidad de crecimiento requiere un tiempo de producción y de síntesis y de génesis de órganos y de conexiones, en el cual un bebé está todo el tiempo dormido. Entonces, fíjense que si yo tengo una situación de una gran presión de desarrollo, bueno, el sueño tiene que acompañar. Entonces, cuanto más desarrollo, más sueño. Y sobre todo, dependiendo del desarrollo, si es cerebral, más sueño REM específicamente. Entonces, Entonces es muy importante, pienso ahora, ¿no? No solo el hecho de que el sueño es tan importante para la vida de las personas, sino también es tan importante que el padre se pueda involucrar. Me refiero a esto de que generalmente son las madres las que están involucradas con dormir a sus hijos, dormir a sus bebés, y a veces se encuentran solas en esta tarea, van a estar más cansadas, les va a costar a veces ese vínculo. Si el padre está implicado en dormir a su hijo y en dormir bien con su hijo o su hija,
lo va a ayudar más a dormir mejor, digamos, va a poder tener mejor sueño, ¿no? Claro, sí. Está bueno esto que decís, digamos, porque en general no se habla mucho del rol del padre en relación al sueño, se habla mayormente del rol de la madre, de la lactancia, de mil cuestiones que la madre es la protagonista. Entonces muchos padres se quedan así como, bueno, ¿y yo qué hago? Yo me gustaría, la verdad, que tener otra participación, o al revés, me enoja no poder participar porque yo también estoy queriendo generar un vínculo con mi hijo o con mi hija, y el sueño es una oportunidad bastante valiosa para eso. Estamos en cuarentena, ¿no? Entonces es como una situación muy atípica donde, bueno, estamos, Ujú. Justo se cortó. estamos todo el día en nuestra casa, todo el tiempo, todos. Entonces, evidentemente eso cambia bastante la dinámica familiar. Pero en una dinámica Ujú. donde el padre trabaja o ambos trabajan, porque hoy por suerte digamos está bastante más igualado ese tema, donde ambos trabajan, de repente el padre llega y dice, bueno, ¿y yo cómo me meto en esta dinámica, en este vínculo y cómo participo? Entonces por ahí se va dando, sobre todo bueno, al principio, donde obviamente la demanda de la lactancia es mayor, eh, y donde mayormente es muy común que el bebé se duerma a la teta. Entonces el padre dice, bueno, ¿y yo cómo participo en esto? Bueno, la verdad que hay mil formas de participar. La primera es que no está contraindicado que participe. Es decir, Bien, el padre está buenísimo. buenísimo que pueda participar. Por ahí no directamente, porque la realidad es esto, digamos. No es que el padre, bueno, como que, bueno, le acerca y le hace mimito mientras la mamá le da la teta. No, digamos, por ahí no es directamente, pero sí puede indirectamente participar. Cuando la lactancia tiene un rol más fuerte, bueno, acompañar a la madre en lo que la madre necesite. Si necesita tener una botella de agua, porque la lactancia implica mucha hidratación, será eso. Si la madre necesita algo, bueno, asistir en ese sentido ayuda mucho también a la dinámica y eso aliviana bastante el peso que ya de por sí tiene la madre. Obviamente, Bien. digamos, Te sí, puedo hacer una pregunta, perdón que te interrumpo, pero me parece como muy importante esto, ¿no? Al principio vos decías esto de la importancia de la lactancia para el sueño. ¿Es tan importante esta lactancia que se relacione con el sueño? ¿O puede ser la lactancia por un lado y el sueño por el otro? ¿Cómo juega esto? Tal vez en los primeros momentos se entiende porque los bebés duermen casi instantáneamente, pareciera ser la primera semana o los primeros días, pero luego cuando tienen ya algunos meses. ¿Es contraindicado que el bebé se duerma en la teta o no es contraindicado? ¿Cómo es esto? para nada está contraindicado. Digamos, no hay ninguna contraindicación. De hecho, la lactancia favorece muchísimo, digamos, el sueño, tanto en el bebé como en la madre. Digamos, la Ujú. lactancia genera en el bebé una actividad muscular muy intensa, que eso lo lleva, digamos, no a fatigarse en sí, pero sí a generar un, digámoslo así, cansancio, que eso le predispone a dormirse y a la vez le genera una relajación, como en simultáneo, donde es, por un lado me requiere un esfuerzo y por otro lado me relaja porque el contacto con la teta genera una situación de confort que obviamente es muy placentero para el bebé. Hay Bien, gente que esto le entonces lo parece que malo, sería digamos, ideal, hay gente que claro, le parece perdóname malo que el bebé se duerma en una situación placentera, cosa que me parece medio insólito. Eh, no le hace mal al bebé y a la madre le hace bien, porque de hecho la lactancia estimula la producción de prolactina y la prolactina es una hormona que también favorece el sueño, con lo cual bien, la lactancia no solo favorece el bebé del niño, sino que favorece que la madre entre más rápido en el sueño mientras da la teta. Entonces, en ese bien, sentido, ambos se ven beneficiados. ahí justo nos decían que hay varias mujeres, justo una que nos escribía que no había podido dar la teta y es verdad que muchas mamás no dan la teta. Entonces es importante entender esto, digamos que puede ser que, digamos, como decís vos, hay un montón de estudios que marcan que ayuda al sueño, pero lo que más ayuda al sueño es una situación de relajamiento, una situación favorable de reaseguro, digamos, que ese bebé esté con una figura de apego principal, que puede ser tanto la madre como el padre, digamos, o como incluso muchas abuelas. ¿Cuántas abuelas tenemos por ahí, por suerte, que nos han ayudado en algún momento, lo levantaron, lo mecieron un poco y el bebé
¡paf! Se dormía una siestita y decís, "No, increíble, la mano de la abuela, ¿no?" Y empiezan estos mitos a circular que tienen que ver con el cariño a veces que se le da, ¿no? Y que le generan un momento placentero a ese bebé, ¿no es cierto? Sí, una nota importante, esto que decíamos, la lactancia no es obviamente el único modo de conectarse con el niño. Digamos, todos sabemos que la lactancia es algo buenísimo, muy positivo, y que hay mucha gente que elige no dar la teta o que no puede dar la teta y no es un problema eso. No es que, bueno, entonces van a tener una relación de segunda categoría. Ujú. Se hace mucho énfasis en que no es lo importante ni la teta, ni el colecho. Lo importante es la madre, lo importante son los padres y el cariño que le dan. Hay gente, digamos, hay mucha gente que da la teta y que la verdad que en otros aspectos le da mucho menos afecto que la gente que no le da la teta y después le da mucho afecto. Entonces no es una cuestión como que, bueno, si no das la teta, entonces estás como relegado a una cuestión como más de, bueno, de segunda clase. Lo mismo pasa con el colecho. Hay mucha gente que elige no colechar y no por eso son malos padres. Digamos, uno Claro. plantea eh, ciertos escenarios en los cuales uno, qué sé yo, dice, bueno, es más saludable o tiene estos beneficios para la salud dar la teta. Todos sabemos que la leche materna tiene mejores propiedades que la leche de fórmula, pero no es Ujú. solo las propiedades de la leche de fórmula, sino también tiene que ver con todo el contexto y el afecto que se brinda en el contexto de la alimentación, ¿entendés? Bueno, en el sueño es un poco lo mismo, es, bueno, no es que para que el desarrollo emocional sea óptimo, tiene que ser sí o sí el colecho. Es una forma más, que obviamente tiene Bien. sus ventajas y la idea es que las podemos discutir. Digamos, no estamos diciendo qué es lo que hay que hacer. Estamos diciendo, para el que quiera hacer colecho, tiene estas ventajas. Para el que no quiera hacer colecho, no es que no se preocupe porque después no se va a poder vincular con sus hijos. Estamos como Ujú. de esto, poniendo un poco en discusión el tema, porque suele ser un tema que me parece que la gente le tiene como mucha distancia, como que da la impresión de que esto, como hay una especie de competencia tácita, ¿no? Los de la lactancia contra los de la alimentación, digamos, con la leche de fórmula. Los que Complementario, hacen suplementario. colecho con los que no hacen colecho. Y lo que queremos es un poco quitar esa barrera de competencia donde está todo muy como esto, digamos, no, bueno, ¿y vos qué haces? No, bueno, pero yo le doy la teta hasta tal edad. Bueno, está bien, cada uno hace lo que puede. También habiendo la competencia, hay una competencia también que mucho se da en las parejas, generalmente, esto de quién duerme, quién se encarga de dormir, ¿no? Como si hubiese un encargado o una encargada específica, y a veces se toma esto como lo biológico, como un arma de doble filo, en términos de, bueno, con vos se lleva mejor, con la teta se duerme mejor, toma, dormila vos o dormilo vos, y el padre a veces como teniendo ciertas excusas como para poder desligarse de hacerse un poquito más cargo y encontrarse con un vínculo que lleva tiempo, que lleva un desgaste, claramente. Pero bueno, esto también lo toma la madre en sí, no es que biológicamente viene heredado, cual teta ya está, pum, duerme con ella, digamos, ¿no? Sí, yo creo que en Eh, ese sentido hay que tratar de, como esto, digamos que decíamos hace un rato, de eliminar esta cuestión competitiva de quién tiene más, quién la tiene más clara para tal cosa o quién puede y quién no puede. Tal En algún cual. punto no hay que competir, digamos, hay que complementarse y me parece que cada uno puede ocupar un lugar distinto y que ese lugar también es intercambiable. Sí, la teta no Ujú. la vamos a poder dar nunca a los hombres, pero no por eso no podemos intercambiar ese rol en el cual, sobre todo en lo que tiene que ver con el sueño, podemos participar muchísimo. Yo creo que los hombres en ese sentido tenemos una gran ventaja. Hay gente que lo usa un poco a su favor y dice, no, entonces como yo no tengo teta, esto se encarga ella y yo me desligo. Bueno, qué sé yo, allá ellos, ¿no? Digamos, cada Sí, uno hará lo que sí, puede. lamentable también por sus niños, también de no poder vincularse de esa manera con sus padres, digamos, ¿no? Pero Exacto. Yo lo que planteo es, mira, hay gente que siente impotencia de verdad y que le gustaría tener un vínculo, y bueno, cada uno como que irá buscándole la vuelta. Es cierto, digamos, la creatividad es un poco la regla de todo esto. ujú. Para las madres que no dan la teta, están en iguales condiciones que los padres en ese sentido. Y bueno, tienen que ir buscándole la vuelta, cada uno con la creatividad y con esto que decíamos, de bueno, a ver qué es lo que a mí me resulta más. Pero yo creo que la noche es un gran momento, o la noche o el sueño, porque también en la siesta hace lo mismo,
es una gran oportunidad para los padres para conectar con los hijos, porque es un momento de mucha intimidad, de conexión, donde justamente todo lo demás se apaga y la idea es que busquen la forma de encontrarse y de relajarse. Y eso es un regalo, la verdad que es un regalo. Una pregunta que justo nos hicieron ahí, que vos hablaste de la siesta recién. Sí. Eh, los bebés toman muchos momentos de sueño diferentes, se despiertan en el medio de la noche. ¿Cuándo es esperable? Obviamente acá siempre hablamos de generalidades, porque acá también hay que ver caso a caso, siempre lo vamos a ir aclarando, pero ¿cuándo es un momento de donde dejan la siesta? ¿O la siesta puede vivir con nosotros toda la vida? Eso es un tema como de debate, ¿no? Digamos, en sí la siesta, en otros tiempos, digamos, era algo que estaba más instaurado y en algunas culturas está como fija, aún en la vida adulta, bueno, en la mayor parte del país, salvo en las grandes ciudades, me parece, la siesta es Ujú. algo que está instaurado y está naturalizado La siesta sagrada, decían, y lo claramente. envidiamos, de hecho, digamos, de hecho lo miramos así como diciendo cómo me gustaría poder dormir la siesta. Pero, de hecho, a eso voy, donde hay también otros países donde la siesta también está incluida en una dinámica habitual de la población. Entonces, en sí, digamos, obviamente los bebés duermen al principio muchísimas siestas, a medida que va pasando el tiempo, van como juntando esas siestas en dos siestas, una a la mañana y una a la tarde, eso suele ser cerca del año, más o menos, hacen una a la mañana y una a la tarde, más o menos. Claro, Cada caso es particular. Después del año o del año y medio, hacen una sola a la tarde, más o menos, y la siesta la pueden dejar entre los 2 y los 3 años. Es como muy variable eso. Depende bien. siempre de Y cada si caso. y la siesta también tiene que tener sus rutinas en términos de más o menos horarios, o la siesta puede ser en cualquier momento, en cualquier Más o menos. lugar. A ver, yo estoy un poco en contra de la rigidez de los horarios. Una cosa es tener rutinas y otra cosa es tener horarios. Bien, Rutinas en las cuales uno va diciendo, bueno, yo sé que mi hijo o mi hija tiene que dormir una siesta a la mañana. Bueno, más o menos voy tanteando y cercano el horario trato de no tirarle bomba y ponerme a saltar, porque si no, sé que después la siesta no la va a conseguir muy fácilmente. Entonces, como tener como una razonabilidad en eso, pero tampoco es decir, bueno, la siesta la tiene que hacer entre las 11 y las 12. Algún día necesitará claro, más, claro. algún día necesitará menos, y no lo podemos como meter en un empaque así como rígido. Pero sí está bueno como mantener cierta rutina en algún punto de relajación, sobre todo. Eh, Bien, bien. Sí, pasa mucho esto de las rutinas y de a quién, volviendo al vínculo, ¿no? Volviendo al vínculo del padre con su hijo, con su hija, de que muchos padres a veces trabajan por fuera de su casa, van a un empleo y cuando vuelven quieren ponerse a jugar con su hijo, a veces se tiran al piso, creativos, buenísimo, pero también el vínculo se asocia todo el tiempo a esa actividad o esa proactividad todo el tiempo de con papá juego, con papá hago cosas divertidas. Y a veces falta esta cosa de que también con papá me relajo, con papá puedo leer un libro, con papá puedo estar un ratito tranquilos mientras papá me baña, ¿no? Está bueno poder intercambiar no solo rutinas de actividad y de estimulación completa, como decías vos, tirarse y hacer desmanes, sino también estas otras actividades que son importantes de relajación, de poder estar tranquilos, de poder ir bajando un poco estas aceleraciones y estas claro. estimulaciones. Todo ese tipo de... Esta, Sí, no, perdón. claro. No, decime. No, que todo ese tipo de actividades también tienen un impacto no solo en el niño, sino también en el hombre. Ujú. Me parece que está bueno, digamos, también entender eso, digamos, cuánto uno se involucra en la crianza, también a uno lo va cambiando en relación también al vínculo, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, que es un poco lo que uno vio en nuestros padres, quizás, o en otras generaciones, donde, bueno, el hombre era el proveedor y la crianza de la madre, ¿no? Entonces, como uno veía también que la relación entre el padre y el hijo tenía una distancia muy grande, digamos, y ambos se perjudicaban, el niño y el padre. Hoy como Tal padre, cual. hoy yo como padre digo, bueno, mira, la verdad que para mí es un regalo tener esta cercanía con mis hijos, porque no es solamente yo lo que los beneficio a ellos, sino que también es un regalo para mí, donde me encuentro de una forma más cercana, donde puedo compartir ciertas cosas.
Y esto que decía, relajarse, no solamente generar como una cosa así de actividad donde el papá lo excita, la mamá lo relaja. No, digamos, hay que un poco salirse de esa cuestión, me parece. Hay algo puntual Bien. también que tiene que ver con esto, que es una nota respecto al colecho, ¿no? Digamos, se ha visto que las familias que colechan, los padres que colechan sobre todo, que están en la cama con los bebés, tienen un rol mucho más activo en la crianza. Entonces, obviamente que también es un poco el huevo o la gallina, es, bueno, si el padre decide aceptar el colecho, también es porque se está involucrando más en la crianza. Pero eso también se Ujú. ve incluso en niveles hormonales. Los hombres que colechan tienen niveles de testosterona un poco más bajas que los padres que no colechan. Y eso, los niveles de testosterona se asocian a un mayor o menor compromiso en la crianza. Entonces esto también nos transforma y nos influye hasta físicamente. No es esto que uno Ujú. dice, bueno, todo esto pasa por la madre y ya está. No, no, a nosotros también nos transforma. Y me parece que está bueno que podamos como darnos a eso, digamos, y decir, bueno, che, dejémonos también transformar por esta experiencia. Tal cual, tal cual. Y en ese sentido vemos a algunos papás que empiezan a animarse a hacer esa experiencia, como decís vos, que empiezan a animarse a involucrarse en estas rutinas diferentes, pero que, como decíamos, a veces se encuentran con estos mitos, con estas creencias que vienen a veces de tiempos antiguos. Y una de las creencias que también nos preguntaban mucho tenía que ver con esto de mi hijo o mi hija duerme de día, bárbaro, duerme hasta las 11 12 de la mañana, pero a la noche no la puedo dormir con nada. Son las 2 de la mañana y está caminando por las paredes. Eh, ¿Ves que haya algo que los padres suelen, o los padres y las madres, ¿no? A veces solemos hacer y que estaría bueno empezar como a tener más cuidado con esto para no encontrarnos con esta situación que a veces nos produce tanta angustia, tanto movimiento y que no nos deja dormir a nadie al final de Claro. cuentas, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que les decía antes. Está bueno tener como esta creatividad y entender un poco por dónde viene la mano a la hora de ir encontrando las cosas que van favoreciendo el sueño de los chicos. Eh, hay cosas que yo lo planteo, digamos, también como eh, conectar con un momento previo a nuestra cultura. Nosotros estamos muy influenciados por esta cultura que nos dice, bueno, los bebés tienen que dormir de esta forma. Pero si nosotros nos remontamos a una época mucho más ancestral, donde no había comunicación, donde internet, obviamente, no habíamos estas cosas, eh, nos daríamos una idea de qué recursos usaban esas personas. Es decir, no tenían a quién preguntarle más allá de a sus familiares directos o a alguna persona en la comunidad o en la tribu. Lo que digo es, hay que ir como imaginándose qué recursos tenían, digamos. Si estaban cerca de un arroyo, por ahí se iban cerca del arroyo y ese ruido por ahí los calmaba. O si estaban en, qué sé yo, o en movimiento, porque muchas poblaciones eran nómades, entonces los bebés no es que dormían en una cuna, entonces vivían en constante movimiento y ese movimiento a los bebés los ayudaba a dormirse. Es muy común en muchísimas culturas, en muchísimas no, en algunas culturas de hoy que son, digamos, lo que llaman como que no están inmersas en toda esta cuestión tecnológica y demás, donde los duermen porteándolos y ese movimiento me parece que es muy útil. Entonces, en ese sentido me parece que está bueno como tratar de ser creativos en relación a ese tipo de experiencias, no a las que tenemos hoy. Hoy estamos como más pendientes en relación a qué cosas tecnológicas aplicar, cuando en realidad lo que se necesita es todo lo contrario, es restar todo lo tecnológico. Obviamente que lo tecnológico, si te pone ruido de cascada cuando no estás cerca de una cascada, está buenísimo. No es que, bueno, ¿dónde hay una cascada? Acá no tenemos cascadas. Entonces, bueno, Claro. este, pero en ese sentido sí ayuda. El ruido blanco es bastante bueno en ese sentido, pero sobre todo esto de lo del movimiento. Hay mucha gente que pregunta mucho por esto de dar palmadas en la cola. Es algo muy curioso porque es algo casi natural dar palmadas en la cola. Digamos, uno no se pone a pensar si le da palmadas en la cola o no. La gente simplemente lo hace. Entonces, esta cosa Ujú. que surge automática me parece que también tiene que ver con algo ancestral, digamos. Si nosotros nos ponemos a analizar un poco la cuestión intrauterina, el bebé suele estar cabeza abajo y la cola para arriba. Y arriba de la cola está el diafragma y arriba está el corazón, que tiene ese El movimiento ritmo. intermitente. De hecho, si nosotros le prestamos atención a las palmadas, que naturalmente no salen,
tienen mucho que ver con un ritmo cardíaco, no necesariamente por la frecuencia, sino por la cadencia, sino por la frecuencia. Entonces, bueno, todas esas cosas que nos salen, digamos, creativamente, bueno, conéctense con eso, porque evidentemente de alguna parte vienen y son efectivas, por otro lado. Sí, 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 la vemos. Ahí justo nos estaban comentando varios esto de, como decías vos, en los portabebés y esto de portearlos a los bebés como una de las grandes herramientas que encuentran muchos papás hoy en día y que es algo Sí, que tiene que ver con épocas muy anteriores, ¿no? Y que ayuda no solamente a dormirlos, sino también esto de a poder trabajar, poder hacer cosas durante la casa, seguir uno activo mientras el bebé puede tener sus momentos de descanso, ¿no? No quedarse ahí. Si lo dormí, me quedé ahí quieto con el bebé a UPA y no pude hacer más nada, ¿no? Y poder encontrar la vuelta con esta creatividad que traías vos, de poder claro, ayudarlos a dormir. lo del ruido blanco, insisto en esto, digamos, el ruido blanco es algo que la gente dice, bueno, pero es algo que vos le estás dando como si fuese un chupete auditivo. Eh, la verdad es que no, digamos, no se ha demostrado esto que el ruido blanco es perjudicial y como muchas cosas la gente piensa que una vez que yo instauro un hábito, después no lo saco más. No, mirá que si se duerme con la teta, después no hay otra forma de que se duerma, ¿eh? O mirá que si una vez que duerme en tu cama, después no lo sacás más. Y eso es lo que me parece que también tenemos que sacarnos como si fuera una coraza que tenemos, donde somos esclavos de nuestros hábitos. Digamos, uno puede decir, bueno, uno es esclavo de ciertos hábitos, pero la mayoría de los hábitos uno no es esclavo. Entonces, como tener esa flexibilidad para decir, bueno, para, si hoy duerme en mi cama, porque surgió mucho en esta de la cuarentena, de, bueno, mi hijo como que está volviendo a mi cama, bueno, Volvió. no significa que ya volvemos para atrás otra vez y tenemos que arrancar de nuevo. Hay muchas cosas que en este tipo de cuestiones de la rutina, que mucha gente lo plantea como algo conductista, es como que, bueno, esto, digamos, doy pasos para adelante. Si me salté un paso es como que caigo en un abismo y tengo que volver a empezar. La Sí. verdad es que no es Sí, así la que conducta humana. claro, trae mucha angustia todo esto por el hecho de que, como decíamos al principio, la falta de sueño, lo que nos produce la falta de sueño a veces es muy fuerte, ¿no? Nos moviliza muchísimo tener la falta de sueño nosotros adultos, no poder ayudar a nuestro bebé que está llorando y que queremos que se duerma y no podemos hacerlos, nos produce también una angustia a veces muy fuerte. Y como decíamos al principio, esto de también son momentos en las vidas donde van cambiando el sueño. El sueño no es como estático en un momento y siempre vas a dormir la misma cantidad de horas si tenés tanto tiempo. Si tenés un año, vas a dormir 8 horas como si tuvieras 40 años, ¿no? Esto de que los bebés necesitan dormir de corrido, como se está medio dando vueltas ahora, que a bebés de 1 año y medio, 2 años, que quieren que duerman de corrido. ¿Es algo que se puede hacer? ¿Es algo recomendable para hacer? Obviamente el dormir de corrido depende mucho de la edad. El de corrido, digamos, esto generó mucho debate en la comunidad, digamos, científica, porque muchos no, sino la mayoría de los estudios que planteaban los bebés duermen de corrido, cuando fueron a ver la parte de los materiales, de los métodos, digamos, la definición de dormir de corrido por ahí era decir, bueno, duerme 6 horas, o duerme, se despierta, pero no despierta a los padres. Entonces, por ahí de dormir de corrido no es que duerme de corrido, es que o a mí no me jode o que duerme de corrido una parte, digamos, es como que hace un tirón largo. Entonces hay que Claro. ser cuidadoso con esto de dormir de corrido, ¿qué significa? La fantasía es que, instaurada por algunos autores, digamos, de libros, sobre todo de la década del 60 y del 70, sobre todo Spock, Ferber y después Estíbal en España, son los que dijeron esto, que el bebé a los 6 meses tiene que irse contento a dormir, dormir de corrido 12 horas, sin despertarse ni molestar a los padres. Y eso es la mentira más grande que hay. Entonces, claro, la cultura se hace como, dice, yo quiero eso, yo quiero eso. Entonces, claro, es como que uno se apropia de eso como si fuera lo que corresponde. Y en el fondo es una gran frustración para todos. ¿Me entendés? Claro. Y ese es el problema. Una cosa que dijiste antes que me pareció interesante es esto de que, bueno, los padres se despiertan, ambos, ¿no? Digamos, en la noche y como que están cansados y angustiados y no saben cómo hacer. Volviendo un poco a esto de la creatividad, ¿no? Digamos, la paternidad y la maternidad son experiencias de un profundísimo aprendizaje, en todo sentido. Y el sueño no es una excepción a eso.
Entonces, este aprendizaje implica, bueno, lo que me sirvió hoy, por ahí mañana no me sirva, o lo que ayer me servía, hoy ya no me sirve. Que esto puede ser válido para, algunos dicen, bueno, antes se dormía con la teta y ya no. Y bueno, hay que como ir aprendiendo cosas nuevas. Y en el rol un poco, lo apunto esto también un poco al público masculino, que suele hablarse poco, que es en medio de la noche, cuando estamos todos cansados, porque la madre, el padre, el hijo, estamos todos cansados, y se despierta una vez más y uno dice, uy, no, otra vez, ¿quién se hace cargo? Bueno, ahí es como que está bueno como entender los tiempos de la pareja, decir, bueno, no sé si decir una vez cada uno, pero decir, bueno, estar atento a que si la madre está muy pasada, porque suele estar mucho más pasada que el padre, bueno, decir, bueno, yo trato de hacer lo mío y ponerle creatividad a este momento como para ver de calmar yo a mi bebé. Y a la vez lo mismo, decir, bueno, ir buscando la vuelta y apoyarse. Ese momento de la noche es un momento de muchas discusiones de pareja, muchísimas discusiones de Sí, pareja, porque justamente esto, los padres privados de sueño tienen que turnarse o no, o tienen que hacerse cargo de una situación que no te puedes escapar. Un tal bebé cual. que se despertó, no te puedes escapar. Entonces, alguien se tiene que hacer cargo. Y ahí surgen un montón de tensiones. Bueno, ahí está un poco también el rol del padre. Decir, bueno, ¿cómo hago yo para decirle, bueno, mira, quédate tranqui, yo me hago cargo esta noche, o la primera mitad de la noche, vos te haces cargo de la segunda mitad, e ir viéndolo. Pero es importantísimo que se puedan apoyar mutuamente. Importantísimo. Bien. ¿Y a qué edad, en esto de también empezar a ampliar las familias, con familias, digamos, ensambladas, familias disidentes, donde también no tenemos esta pareja, mamá, papá, todo el tiempo, donde tal vez hay hijos nada, tienen una casa y tienen la otra y tienen distintas camas? ¿A qué edad pueden empezar a dormirse con su papá, por ejemplo? Y si igualmente continuar con la lactancia, ¿cómo es esto de en qué momento y en qué edad recomendablemente puede empezar a quedarse a dormir en la casa de un padre? Que esto es una consulta que también nos aparece mucho en familias de papás separados. A ver, quedarse dormir en la casa del padre no es un tema de sueño, sino que es un tema de crianza. Bien, La realidad es que no es que los especialistas del sueño tenemos que decir, bueno, mira, a partir de tal edad ya pueden quedarse a dormir solo en la casa de los padres cuando están separados. Eso no es un tema que compete al sueño, sino que compete a la crianza o a la decisión de pareja, de un montón de otras cosas más que involucran lo afectivo. Obviamente, un bebé que está con lactancia exclusiva, la recomendación es que siempre duerma con la madre. Eso claro. no hay ninguna discusión. Es más, te diría, es un poco general decirlo, pero eh, la lactancia y el sueño son cosas que se complementan mucho. Eh, la lactancia nocturna es uno de los momentos que más estimula la producción de leche, con lo cual favorecer la lactancia durante la noche, en esos momentos, en esos pequeños despertares que surgen, y sería algo valioso para perpetuar la lactancia durante el día. Entonces, si yo lo tuviera que plantear desde un punto de vista más médico, que es un tema, digamos, yo lo que planteo siempre es hay que separar la salud de la crianza. Yo no hablo de crianza, yo hablo de salud, digamos. Si uno Perfecto. tuviera que decir desde el punto de vista de la salud, lo que más favorece la lactancia, que sería algo saludable, sería que duerma con la madre. Mientras dure la lactancia y por ahí que se quede con la madre, pero digamos, es algo que te vuelvo a decir, excede lo que yo te puedo plantear. Está bien, o sea Yo que en apuntaría ese eso. sentido, la pregunta era como para ir a romper estos mitos, como esto de decir, mira, tengo un hijo de 1 año y quiero que venga a dormir conmigo, pero no sé por la lactancia, porque duerme con la mamá y no está acostumbrado, pero conmigo duerme la siesta. Aparecen todas estas particularidades de las que estuvimos hablando y sumado a esto del mito de no se puede dormir conmigo porque soy el papá y conmigo vas a despertarse en el medio de la noche, va a pedir la teta y no lo voy a poder dormir con nada, ¿no? Y aparecen estos miedos más que nada. Tengamos en cuenta igual una cosa, digamos, no es solamente la lactancia, digamos, el vínculo que tiene la madre con el hijo es estrechísimo, no solamente por la lactancia y tampoco hay que a la ligera decir, bueno, si nunca tomó la teta y toma leche de fórmula, a partir del día 3 que duerma con el padre. No, 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 de ninguna manera, digamos. Hay un montón de cuestiones y que sobre todo las psicólogas perinatales que están viendo,
lo saben muchísimo mejor que yo. Digamos, hay mil cosas que tienen que ver con el vínculo materno que son sagradas y hay que tratar de respetar. Te vuelvo a decir, no es un tema de crianza el cual yo te voy a hablar. No, no, Eso no. lo dejo para otros especialistas. Claro, la idea es Vos me sacarlo como decís, mito ¿cómo y puedes decir, bueno, dormir? no es algo que le perturba el sueño dormir con el papá, Por ahí no digamos. le perturba el sueño, pero le perturba otra cosa. Entonces yo ahí, Claro, digamos, prefiero ver como la visión más general y decir, bueno, espera, por ahí duerme bárbaro, pero tiene otro tipo de cuestiones donde, te vuelvo a decir, no es mi terreno. ¿Entendés? Entonces yo te bien, hablo del sueño. perfecto, ¿Entendés? perfecto. Cada cosa, Y cada la- persona tiene cada familia tiene su modo. Eh, exacto. yo Y no en, hablo y de en crianza, relación yo a hablo los de sueño. modos, en relación a los modos, muchas preguntas que estaban ahí ahora en el vivo eran con el tema de las siestas. Todavía siguen preguntando las siestas. Porque en realidad me parece que lo que están preguntando, por lo menos en relación a tomar una línea general de estas preguntas, es si lo ayudo a dormir, si lo llevo a dormir, si hago que duerma más siestas para que a la noche duerma mejor, o si le saco la siesta, va a llegar cansado a la noche y va a dormir mejor. ¿Es recomendable todo esto de sacarle, ponerle siestas o traerle Mira, sueño, sacarle sueño? ¿Cómo es? esto tiene que ver un poco también con lo que planteamos otras veces de uno controlar el sueño del bebé, como si uno le enseñara a dormir o a organizarse en el día. Me parece que uno tiene que estar más acompañando que indicando o que ordenando, ¿me entendés? Uno tiene que estar por ahí Bien, más atento a las señales que tiene el bebé y si tiene sueño o no tiene sueño, que andar delimitándole, poniendo o sacando. La siesta que necesita se toma y nunca se saca una siesta, ¿me entendés? Porque es como que yo te diga, bueno, hoy a la noche vos no dormís. ¿Y por qué? Si yo claro, necesito dormir. Si el bebé necesita dormir, es porque eso tiene una función en su organismo. Sacarlo es como decirle, bueno, hoy no almorzás. claro, ¿Y por claro, qué? claro. No, bueno, porque ya comiste a la mañana y vas a comer a la noche. Así que hoy no Ujú, almorzás. Es tan ridículo como eso. ujú. Bien, y esto Entonces, de llevarlos cansados a la noche para que duerma mejor, incluso no, niños eso, más grandes, tal vez de niños de 5 años, 6 años que decís, no, los voy a hacer correr por toda, ahora en pandemia, que claro. dicen, no, no, está gastando la energía porque no sale, entonces lo voy a hacer correr por toda la casa antes que se vaya a dormir. ¿Es recomendable o totalmente Mira, no? ¿Cómo? los niños gastan energía en un monoambiente, digamos, no es que tienen que tener una plaza para correr. Obviamente Ujú, que eso tiene un montón de implicancias, pero uno ve a un niño y mayormente nunca está quieto. Y eso genera ya una actividad suficiente como para que tengan sueño. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente dice, bueno, pará, como yo quiero que se duerma más rápido, si lo canso, se duerme más rápido. Y eso muchas veces tiene un efecto inverso. Es, si yo lo canso, después o le saco una siesta o lo despierto más temprano para que después a la noche se duerma a la hora que yo quiero que se duerma, en el fondo lo que termina pasando es que termina pasado de rosca, irritable, con mucho más dificultades para dormirse. Entonces, ahí hay que ser como más cuidadoso y decir, bueno, mirá, si hoy la siesta terminó más tarde y yo quería que se duerma a tal hora, es como que, bueno, me la tengo que bancar, digamos, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que él necesita o lo que ella necesita. Eh, yo creo que la regla de la paternidad y de la maternidad es la flexibilidad. Mucha gente lo que pretende es plantear cosas más de horario, más rígidas, más pautado, que lo ordena más al padre que al bebé, en el sentido de que le da más tranquilidad, le da como un orden mental, es como que yo tengo cierta predictibilidad o previsión de cómo va a ser la cosa. Pero eso, bueno, tenemos que sincerarnos y que es algo que nos ayuda más a nosotros que al niño. El niño claro, va a dormir y va a hacer los ciclos que tenga que hacer. Si yo tengo la agudeza para identificar los momentos de cansancio o los tiempos, y etcétera, solo va a desarrollar sus ritmos de sueño, su patrón, va a dormir cuando tiene que dormir y va a despertarse cuando tenga que despertarse y evolutivamente va a desarrollar un sueño totalmente normal. bien. Hay O que ver sea que si obviamente un bebé, casos especiales, pero la regla es esa. bien, claro, porque nos habían llegado tal vez algunos casos especiales o no, que eso después
pueden ir a consultarte a vos y lo recomiendo muchísimo a mucha gente que nos está comentando, que nos trae su situación particular, que te vayan a hacer una consulta, porque la verdad que lo que sabes es un montonazo y está muy buena tu mirada también sobre este sueño. Y muchos nos preguntaban un poquito sobre esto, sobre los ritmos de los sueños, que dicen, mis hijos son de dormir de noche, esto un poco ya te lo habíamos preguntado, ¿no? Pero ¿es normal que se duerma tan desfasadamente de horario que el resto de la familia? ¿O no es normal? ¿Es esperable o es mejor para consultar y ver qué pasa en cada Yo creo que hay que situación? ver ¿Cómo lo cada ves? caso, como lo hablábamos antes, digamos, hay que ver cada caso, porque cada caso tiene una particularidad. Sí podemos hablar de algunas generalidades en relación a esto, digamos, porque nos pasa a los adultos, ¿sí? A todos nos pasa, digamos, estamos invadidos por las pantallas, ¿sí? Está bien, son las 7:15 de la tarde, no es tan tarde, pero no va a ser la última hora que estemos expuestos a una pantalla. Nosotros los adultos estamos muy expuestos a las pantallas y a la luz artificial, que esto nos extiende mucho, nos cambia mucho los ritmos de sueño. Bueno, a los niños también se los cambia. Entonces, tenemos que también tener como esa visión realista donde no es gratuita la exposición a tanta luz, ¿sí? Hay digamos, uno de los factores mediante los cuales nos da sueño es el reloj circadiano, ¿no? Que está en el hipotálamo y que eso nos dice, Claro, bueno, más o menos a tal hora tenés que dormirte. Bueno, ese reloj se sincroniza muchas veces con la luz. Entonces, si yo estoy expuesto a mucha luz, es como que mi día no terminó. Y se dan alteraciones del sueño como si viviéramos en extremos del planeta, donde los días, por ahí, no sé, en Antártida, donde por ahí en los meses de verano los días son muy, muy largos y arrancan muy temprano o casi no hay noche, ahí se generan todo un desfasaje de sueño, que bueno, es un poco lo que estamos generando acá. Estamos tan expuestos a las pantallas hasta un horario tan tarde, donde después es como que se puede decir, bueno, apago el celular a las 12 de la noche, que lo tengo acá el celular. Bueno, ahí tu cerebro va a decir, bueno, acá empieza la tarde. Para tu cerebro claro. ahí son las 8 de la noche, porque bueno, ahora en otoño ya está oscureciendo más temprano, pero es como que todo eso genera un desfasaje que uno pretende que el cuerpo se adapte. Y la realidad es que es muy difícil, digamos, si no somos conscientes del impacto que tiene eso en nosotros. En los niños mucho más, porque el contenido de la información o de los dibujitos o de los medios, digamos, para niños, tiene mucho movimiento también y eso es muy estimulante, no solo por la luz, sino por el contenido. Entonces, si Claro. vos tenés un chico que está hasta las 10 de la noche metido en una pantalla, olvídate que se duerma a las 11, 12 o incluso hasta la 1 de la mañana. Ujú. Hay que tratar de ser como muy, muy cuidadosos y coherentes con el impacto que tiene eso. ¿Entendés? Es Sí, como hay que que ver también la flexibilidad que tendremos ahora como padres en un momento donde tenemos el homeschooling, digamos, hoy en día, mucha gente que lleva a sus hijos a escuelas primarias, secundarias, que hoy en día están haciendo casi todas las tareas o todas con pantallas, en la computadora o en el celular, digamos, y hacen casi toda la tarea, digamos, que estaban haciendo antes en un aula, con una maestra, con un profesor, ahora lo hacen frente a una pantalla que les emite esta luz que claro, los estimula todo el tiempo. Ahora, es entendible y es normal que durante este tiempo más de cuarentena tengamos estos claro. cambios en nuestro ritmo Para ver circadiano. si una comparación que pueda servir, digamos, hay una visión como cultural cada vez más instalada, por suerte, del cuidado de la piel respecto al sol. Es decir, en verano cada vez más la gente dice, no, para, si voy a exponer a mi niño, que la mayoría trata de no hacerlo, a pleno sol, dice, no, no, le voy a poner un protector solar. De la misma forma que uno tiene esa conciencia donde el sol me puede hacer daño a la piel, bueno, la luz me está haciendo daño a mi ritmo circadiano. Lo que pasa es, claro, como Claro. no duele, no produce quemaduras, entonces no produce cáncer de piel, entonces uno dice, ah, bueno, la luz no me hace nada, pero hay que tener como una incorporación donde la exposición a tanta luz tiene un efecto dañino. Bien. Entonces, recomendamos todo lo contrario, tal vez, ¿no? No solo menos pantallas, sino incluso cosas que nos ayuden a relajarnos. Claro, Digamos, esto de sumar rutinas que sí relajen, que el padre esté en esas rutinas de relajación. El baño, leer un cuento, jugar más tranquilos, poder
estar en un momento de alimentación, cocinar juntos, hacer actividades que son estimulantes, pero que no son la gran fiesta de vamos a correr por las paredes para cansarnos, para dormirnos mejor, sino contraintuitivamente cansarnos menos y llegar mejor al sueño, ¿no es cierto? Sí, sí, hay dos cosas importantes en esto, digamos, para resaltar, es el tema de la luz, no solamente las pantallas, sino que la luz en la casa trate de ser Bien. un poco más tenue por la noche. Eh, Esto también obviamente uno tendría que tener como, bueno, las luces de velador o de lámpara, digamos que no apuntan tanto desde arriba, sino que apuntan como más para abajo, con una pantalla, que eso atenúa bastante el impacto de la luz directo al ojo. En lo posible tener en cada ambiente una luz así como que atenúe. En lo posible, uno plantea siempre lo ideal. En la práctica Claro, claro, sí. cuesta mucho Trabajamos como siempre, esta siempre discriminación. trabajamos en lo posible, siempre vamos de lo ideal, bajamos siempre, Claro, y bajamos. nos cuesta mucho tener una lámpara para la noche y una luz para el día. Es como muy difícil todo eso. Y la otra cosa que no es algo menor es el tema de la temperatura. Sobre todo ahora que viene más el invierno y el frío, donde empieza a haber una dinámica entre la temperatura. Bueno, en el verano también está con el aire acondicionado, pero ahí ayuda en realidad. La temperatura del hogar, del ambiente, es importante también para llevar como a una relajación y a una mayor, una conciliación más rápida. Depende de la edad del niño, obviamente, ¿no? Digamos, un bebé, digamos, que es más chiquitito no es lo mismo que es un niño de 4 o 5 años, ¿entendés? Pero, digamos, estar atentos a eso, porque el sueño se produce al descender la temperatura corporal. Entonces, la temperatura corporal desciende, obviamente, desde adentro, pero también uno lo puede ayudar desde afuera. Por eso un baño antes de dormir puede ayudar también a que el sueño les venga mejor, no solamente por la relajación, sino porque les baja la temperatura corporal. Nota también para los adultos. A los adultos también que tienen problemas para dormir, un baño a la noche les puede ayudar para ir bajando la temperatura corporal. Es más, es bastante común que los niños cuando están durmiendo ustedes los vean que transpiran muchísimo. Bueno, esa transpiración también tiene que ver con eso, con un descenso de la temperatura corporal. ¿De qué manera? Llevando la sangre a la piel, cosa que eso genera mayor transpiración. Es más, si quieren saber más o menos si un niño tiene que dormir o no, toquen en la cabeza, que es una de las zonas que más superficie tiene. Tal cual. Si tiene la cabeza caliente, sueño, no piensen en fiebre. Primero ofrezcanle dormir y van a ver que eso es el momento también indicado para dormir, porque está bajando su temperatura corporal. Tal cual, eso me doy cuenta yo cuando duermo a mi hijo, que siempre lo duermo a UPA, ¿no? Lo meso un poquito, a veces pongo, obviamente como decías vos, bajo las luces, a veces pongo un ruido blanco de fondo, ¿no? Y cuando lo meso y empiezo a sentir que la cabeza la tengo acá y que empiezo a sentir como el calorcito de la cabeza, es que ya sé que está a esto de, ¡pum!, me voy al otro mundo, porque ya está listo con sueño, ¿no? Entonces es Exacto. importante esto. Y una cosa que también tiene muchas preguntas, y en la última, me parece, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, es el hecho de esto de dormir a UPA. Más allá de que ya lo habías dicho, esto de que una vez que dormimos a UPA, después quedamos esclavos de que duerman a UPA, y no es así, digamos, en algún momento siempre esto pasa a un momento donde los vamos a poder apoyar. Pero muchos nos preguntan esto de no lo puedo apoyar, tiene 1 año y medio, lo acuesto, lo apoyo y no lo puedo apoyar y se despierta. Eh, ¿Alguna recomendación en Claro, particular? Porque bueno, lo esto primero es es tiempo. vamos a aplicar un poco el sentido común a esto, que es eh, ¿por qué le vamos a privar al niño de una situación mejor y pretender que él elija una peor? Si yo te Claro, digo, bueno, todos estamos queriendo viajar en este momento, que estamos tan encerrados, yo te digo, bueno, te invito, digamos, yo te voy a pagar un hotel 5 estrellas. Y después te digo, bueno, después vas a tener que dormir en uno 2 estrellas. O sea, dormís una noche en claro, este y ¿por qué decís? Si a mí me gustó el otro, ¿por qué yo tengo que bajar mis expectativas si lo otro me gusta? ¿Por qué tengo que dejar de dormir con la teta o dejar de dormir con el calor de mis padres, de uno o el otro, y dormir en una cama que está fría? ¿Por qué? Entonces, ese es el primer dato que uno tiene que tener en cuenta a la hora de apoyar a un niño en la cuna, que es, estaba mejor y va peor. Sépanlo. Digamos, un poco también nos pasa a nosotros. Digamos, de repente decir, bueno, yo estoy durmiendo en mi cama, que estoy acostumbrado, que tiene ciertas dimensiones, y de repente tengo que dormir en el piso. Acostumbrate, claro. no,
al principio del mes en tu cama, pero más o menos 3 de la mañana te paso al piso. Bueno, tengamos en cuenta un poco eso, digamos, no le pidamos tanto a un bebé cuando le estamos pasando la cuna. Entonces, con esa premisa decimos, bueno, ¿cuál es la mejor forma? Bueno, a veces lo que algunos plantean es, de estar abrazado y cercano, contenido, la cuna es algo más desprotegido. Entonces, alguno puede plantear, bueno, dormirlos pero más envueltos. Que esto también hay Bien, que cotejar cuál es, digamos, ver bien puntualmente que cumpla los requisitos de seguridad en relación a lo de la muerte súbita del lactante, ¿no? Entonces tal digo, cual. algunos lo envuelven y así como está contenido a UPA, está igual contenido en la cuna y eso a algunos les ayuda. Otros lo que hacen Bien. es, bueno, como la cuna está fría y yo estoy caliente, calientan un poquito la cuna. Es decir, le ponen una bolsa de agua caliente un ratito, tampoco que queme, ojo, porque es importante No, eso. Una bolsa de agua caliente un ratito, cosa que cuando yo la apoyo pasa a un lugar calentito. Pero son claro. como cosas como que a veces uno dice, bueno, que se acostumbre. O por ahí no es lo mismo una sábana que una manta tipo polar que rápidamente adquiere la temperatura de la piel. Entonces, Claro. hay que ir como buscándole la vuelta en ese sentido. Pero sepan también que en algún punto se va a resistir. Hay gente Sí, que te sí, sí. dice, hay gente que dice, por ejemplo, bueno, no sé, yo lo estoy durmiendo y cuando lo voy a apoyar se despierta al toque. Y después como que trato de dejarlo despierto y que se duerma solo. Hay algunos que proponen, digamos, que llegue a un estado como de sueño, de ensoñación, y que no esté del todo dormido cuando lo apoyan, cosa que puede identificar esa diferencia. Eh, Eso también tiene como ciertos matices, ¿no? Pero en algún punto no hay que desesperar con eso, porque si vos lo apoyás dormido y se despierta y dice, bueno, estoy en un lugar extraño, bueno, conforme vaya pasando el tiempo, el lugar extraño va a ser conocido. Entonces no es que siempre va a ser extraño, entonces esto que decíamos algo conductista. Entonces, me parece que está bueno decir, bueno, paciencia, intento apoyarlo y si se despierta, no dejo que se despierte mucho, sino que lo agarro de vuelta y aupa. Y uno va intentando. Bien. En la medida que Bien, sale, entonces la sale. idea es que ir ayudándolos, ir ayudando a nuestros bebés, a nuestros hijos también a acostumbrarse a estas diferencias y a estas maneras, y como decías vos, no con horarios, pero sí con algunas rutinas que vayan repitiéndose, y es algo que nosotros también recomendamos mucho en nuestra cuenta, que es que los padres empiecen al menos durmiendo algunas siestas con sus hijos, al menos involucrarse de a poquito en ese sueño, si les cuesta enseguida, obviamente, dormirlos durante las noches y involucrarse también en otro tipo de sueño, como los despertares del medio de la noche de los bebés. Con No todo esto, tenemos mucho más tiempo ahora, un perdóname Joaquín, pero no comentario tenemos que más dijiste tiempo. solamente, un comentario que Sí, dijiste sí, solamente. sí, Para los padres es mucho más fácil dormir a los bebés cuanto menos cansados estén. claro, Porque uno dice, bueno, la madre tiene la teta que lo relaja, y como yo no tengo eso, bueno, entonces no lo agarro tan cansado. Entonces, en la siesta puede ser una buena oportunidad para decir, bueno, arranco un poquito antes de lo que usualmente arranco, a ver si se relaja conmigo. Porque si yo lo agarro muy cansado, me voy a frustrar yo también de que no tengo los recursos para calmarlo y que lo que lo claro. calma es la teta. Entonces hay que ir como viendo un poco esas cuestiones. Por favor, vayan a consultar todas estas consultas que están acá en los comentarios. Por favor, vayan a consultárselas al doctor, que es arroba doctor Joaquín 10. Sí, Él es disculpen que no un podemos psiquiatra. responder cada consulta. No, pero tenés un montón de conocimiento y nos encantaría ser más vivos, así que tal vez en otro momento hagamos otro, veremos cómo sigue esto, porque realmente tuvo muy buenas repercusiones. Les agradecemos a todos los que están viendo, va a quedar guardado, lo vamos a ver si lo podemos publicar, si lo podemos editar y publicar. Así que nada, gracias obviamente Bueno, nuevamente gracias a vos por Joaquín. la invitación. Y bueno, y nada, seguimos obviamente a sus consultas acá en las redes. Así que nada, hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós.